Y hoy nos ponemos de pie porque está uno de los mejores porteros que mis ojos han visto en la portería del Club América. Con nosotros el arquero de Cristo, como lo bautizaron, Adolfo Ríos. Profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarte, Mimo. Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos a tus órdenes. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. 2 años, le decía, 2 años hace de aquella entrevista que tuvimos en donde nos contó de todo. Han pasado muchas cosas, han pasado momentos, ha estado activo. La gente está participando en esta entrevista y quiero decirle que dejaron muchísimas preguntas. Por supuesto, me encantaría hacérselas. Pero vamos a comenzar un poquito porque la gente que no tuvo la oportunidad de ver la primera sabe perfectamente que usted se formó en Pumas, ¿no? Que fue un jugador de Pumas y que allá debutó. Pero ¿cómo fue ese cambio, no? Porque pasó por diferentes equipos, Veracruz y Necaxa. ¿Cómo fue el día en el que se entera que va a ser jugador de la América? Porque usted venía con una ideología de Pumas. ¿Cómo fue ese día para Adolfo Ríos? Mira, Mimo, primero háblame de tú, por favor. Ah, perfecto, muchas gracias. Mira, donde yo me formé fue en Uruapan. Yo soy de Uruapan, Michoacán. Yo jugué en tercera y segunda división en mis inicios. Jugué 5 años entre tercera y segunda división en Uruapan. Después de ahí llegué a Pumas a segunda división, que era un equipo de Pumas CENEP, donde nos enfrentábamos estando yo en Uruapan. Posteriormente, ya cuando llego yo a primera división, juego 4 años en primera división con Pumas y después me voy a Veracruz. Me voy 7 años a Veracruz. Después de Veracruz regreso a la Ciudad de México y estoy 3 años en Necaxa. Eso quiere decir que 10 años después de yo haber salido de Pumas, llegué a América. Claro. Y cuando yo llego a América, siendo yo jugador de Necaxa, llego después de que ya habíamos conseguido el título con Necaxa, yo a un entrenamiento y me dice Raúl Arias, íbamos a empezar la pretemporada. Y Raúl Arias me dice, no, Adolfo, hoy no te vas a cambiar, no vas a entrenar con Necaxa. Como, Raúl, no te entiendo. Sí. Si ya todos están para entrenar. Me dice, sí, pero tú ya no perteneces a Necaxa. Ok. Yo me sorprendí, le dije, ¿cómo que no pertenezco a Necaxa? Avísenme, ¿no? Sí. Entonces me dice, no, me llamaron temprano y me dijeron que tenías que presentarte mañana en América. Entonces yo le digo, oye, Raúl, pero a mí nadie me ha dicho nada. Me dice, no, te lo estoy diciendo yo. Exacto. Dije, perfecto. Entonces así fue como me enteré que iba a llegar yo a América. Y América para mí había sido en toda mi historia desde niño una situación de seguimiento, porque mi padre era americanista. Entonces, claro, al no tener yo una gran relación con él, el único vínculo que tuve yo con mi padre para tener esa relación fue el América. Entonces yo veía los partidos con él y yo quería y soñaba que así como veía a los jugadores de América y como les hablaba a ellos, me hablara a mí y me reconociera a mí. Y por eso claro, es que ese sueño comenzó prácticamente ahí, de estar yo en la televisión. Nunca soñé jugar en primera división, selección nacional, pero nunca soñé que iba a llegar en un momento dado a jugar en el equipo que mi padre y yo veíamos juntos. ¿Alguna vez sí pensaste con esa carrera que ya tenías llegar a la América con todo lo que pasó en Pumas, con todo lo de Veracruz, en el mismo Necaxa, un gran Necaxa, por cierto, no solamente fue un Necaxa cualquiera, fue un gran Necaxa? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez pensaste me van a marcar para jugar en este equipo o algún día voy a jugar en un equipo como el América? La verdad, no. O sea, nunca pensé que esa posibilidad fuera a llegar, porque los rivales en donde yo había jugado, pues eran, te voy a decir, en Pumas, si el más importante partido para ganar viendo el calendario era contra América. Claro. Pues en Veracruz, si le ganábamos a la América, hacíamos un carnaval en Veracruz, literalmente. Literal, sí. Después con Necaxa, supuestamente éramos los hermanos menores, entonces esa situación nosotros sabíamos que teníamos que borrarla a como diera lugar, sí, y lo más importante era ganar a América. Yo tuve propuestas de otros equipos antes de llegar a América, en los equipos donde estuve, desde que estuve en Veracruz, después en Necaxa, había propuestas, llegaron por ahí acercamientos en algún momento de técnicos que dijeron a Monterrey, a Chivas en algún momento, claro, pero nunca hubo una situación de acercamiento formal, o yo no me enteré, pero lógicamente
al estar en Necaxa, nosotros veíamos como el rival más al que teníamos que ganarle y el más complicado era América, pero no pensé que iba a llegar a jugar a los colores que nunca dije cuando jugué ni en Pumas, ni en Veracruz, ni en Necaxa, ni en América. Cuando jugué en América tampoco dije que yo de niño con mi padre veíamos los partidos de América siguiendo los colores de la América, hasta que me retiré. Me preguntaron, ¿sí? ¿De niño a qué equipo le ibas? Yo le digo, bueno, yo era americanista. Americanista, sí. ¿Cómo fue jugar en el América? Porque es un cambio completamente rotundo, de familia, por ejemplo, la presión mediática, la afición. En ese tiempo no había redes sociales como tal ahorita, pero ¿cómo era jugar en el América, digamos, los primeros 6 meses, el primer año en el América? ¿Cómo fue? ¿Fue pesado? ¿Fue duro? ¿Lo pudiste llevar? ¿Pudiste con la presión? Mira, desde que llegué a América, la primera entrevista que los medios de comunicación me hacen, y lo primero que me dicen es, América tiene 11 años de no salir campeón. Oh, sí. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, yo acabo de llegar. O sea, la responsabilidad de 11 años no me corresponde a mí. Claro. Pero en ese momento te etiquetan porque ya eres parte de un equipo que tiene esa historia de no haber conseguido título durante tantos años. 2 años después de que llegamos y tuvimos la oportunidad de estar en América, nos coronamos. Entonces, América cuando sale campeón en ese 2002, en el verano, ya tenía 13 años de no salir campeón. Okay. Y la presión, por supuesto que existe. La presión desde que llegas, ciertamente, mismo lo dices bien, no existían las redes sociales, no existían lo que hoy es una situación prácticamente universal, pero lógicamente la presión, la gente, los medios de comunicación, la televisión, la radio, todo lo que rodeaba en ese entonces la comunicación existía permanentemente y lógicamente sabemos lo que representa estar en un equipo como América y más con esa presión de tantos años de no haber conseguido un título. Fíjate que aparte de todo sí fuiste partícipe y parte fundamental para ese título después de 13 años. Esa atajada es la que más te recuerda al americanismo. Y el americanismo que empezábamos, te decía que hoy está participando mucho, dejé una dinámica en redes sociales, como te comentaba, y muchos están preguntando varias cosas. Me encantaron algunas, pero antes de pasar con esas preguntas, sí te quisiera preguntar, ¿cómo fue ese día? Porque al final de todo, esa misma presión caía en todos. Era un gran equipo, ¿no? Era un gran equipo. De hecho, uno de los golpes mediáticos, un bombazo, digamos, estaba Iván Zamorano y eso ya hace mucho que no se ve. ¿Cómo fue ese día, el famoso día? Porque ya veníamos de perder 2-0 de entrada y aparte Sague metió gol, o sea, como que todo estaba así de otra vez, otro año, el americanismo, ¿no? Ya sabes, yo me acuerdo perfecto de ese día. Pero ¿cómo fue ese día? Primero que nada, iniciando ya la vuelta y en el medio tiempo. Ahí entraba la primera pregunta, porque ¿qué se dijo en el medio tiempo de ese partido? Mira, antes de empezar el partido, estando yo en la portería ya para empezar el juego, pasó un personaje pues importante de Necaxa y me dijo, Adolfo, estás en el equipo equivocado. Hoy vamos a ser campeones. Así me lo dijo y lógicamente él parte de Necaxa. Claro. Y entonces yo por supuesto lo mencioné con su nombre, lo saludé, le dije, esto no ha terminado. Y le di un abrazo. Y después en el medio tiempo, como bien mencionas, ya habían pasado prácticamente el primer partido, que eran 2 tiempos, y en el segundo partido, entonces iban 3 tiempos de lo que es la final. Sí. Y no habíamos anotado ningún gol. Necaxa no había recibido en toda la liguilla ningún gol. Entonces, realmente era un escenario muy complicado, pero recuerdo perfectamente las palabras de Manuel Lapuente y lo que nos dijo en el vestidor fue, no les pido otra cosa más que un gol. Es lo único que les pido. No empezó a hacer dibujos en el pizarrón, ni a decir tú llegas por este lado, tú haces esto, tú haces lo otro, absolutamente nada, ni siquiera agarró el plumón. Se paró y nos dijo, lo único que les pido es un gol, no les pido más.
y se salió. Ok. Entonces nos quedamos. Sí, pues sí. Esa ¿Y cómo, es la indicación. Sí. Entonces nosotros no sabíamos la trascendencia que iba a tener ese gol. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer un gol. Pase lo que pase, vamos a hacer un gol. Si perdemos el partido, hacemos un gol, estamos cumpliendo una exigencia de nuestro técnico. Claro. Cuando hacemos el primer gol, que es Patiño, cambió radicalmente la situación. Con la gran experiencia y el colmillo largo y retorcido de un entrenador como Manuel Lapuente, él sabía que nosotros haciendo un gol iba a revertir el tema emocional, porque antes de ese gol, tú escuchabas a los jugadores en la cancha, escuchabas a los jugadores de Necaxa cuando se hablaban ellos, cómo se apoyaban, cómo hacían coberturas, se animaba uno a otro todo el tiempo. Sí. Cuando hacemos el gol, cambió radicalmente. Ya se les dio. Sí, esta presión, ya empezaron a gritarse ellos de manera diferente. Sí. Empezaron a exigirse de manera diferente. Y cuando hacemos el gol y la gente que estaba en el estadio de América parecía una cosa irreal, porque parecía que no estaban hasta flotando en el estadio. Sí. Eso cambió completamente la perspectiva del partido. Por supuesto, la intención que teníamos de buscar acomodir al lugar un título y la motivación que teníamos de saber que sí se podía, después de todo, con ese gol cambiar. Y así fue. Y ahí viene un momento de alta presión para un portero, porque en ese tiempo, para los que no se acuerdan o no sabían, en ese tiempo había gol de oro. En ese tiempo, el que literal, como ustedes cuando juegan afuera en sus cuadras, el gol gana, ¿no? Entonces, ahora imagínense a Adolfo Ríos en la portería, sabiendo que si le meten un gol, se iba a ir todo se iba a tirar a la basura. Entonces, ¿cómo fue la presión para ese segundo, en el famoso tiempo extra, que en este tiempo es donde cayó el gol? Porque cayó el gol de Zamorano, ¿tú te viste ya campeón? O sea, realmente fue así de, ya todo Zamorano, ya estamos del otro lado, ya nos vimos campeones, ¿o todavía en ese momento no te sentías campeón? No, porque cuando cae el gol fue en tiempo reglamentario. Entonces el partido termina el partido empatados a 2. Entonces sabíamos lo que representaba la siguiente fase. No eran 15 minutos un tiempo y 15 minutos de segundo tiempo extra y después penales. No, ya esa situación era gol de oro. Si en ese tiempo, por supuesto, no caía ningún gol, nos íbamos a penales. Claro. Esa situación, esa instancia, sabíamos que en un momento dado podíamos hacer un gol. De hecho, hacemos un gol que nos anulan también antes de eso. Y en ese momento no piensas, Mimo, realmente todo el entorno no te da para pensar en, híjole, ¿qué pasará o qué pasaría? Estás concentrado en el partido. No es una situación de verdad que digas, como muchas veces la gente dice, voy a disfrutar el partido. O sea, no se disfruta un partido de fútbol a esas instancias. No, o sea, se sufre, se trabaja y principalmente se busca y se esfuerza para poder ser campeón. Ya cuando termina el partido y ganaste y fuiste campeón, entonces disfrutas todos y cada uno de los momentos que sucedieron en el partido. Pero sabíamos que no podía haber una situación de recibir un gol porque quedábamos prácticamente, nos dejaban sembrados en la cancha. Sí. Y no imagino lo que hubiera sido. Lo que pasó a favor nuestro, no me lo imagino en contra. O sea, de decir, hijo, nos hicieron ese gol, el árbitro pitó en ese momento al final, la gente de Necaxa comenzó a brincar y nosotros lo veíamos brincar en la cancha y no podíamos hacer nada. Entonces no me imagino cómo lo que hubiéramos sentido. Y gracias a Dios tuvimos la bendición de hacer una tajada que hoy en día la misma gente la sigue recordando y agradezco muchísimo, por supuesto, cada vez que también en mis redes me mandan una fotografía o un video de esa atajada, porque yo lo que sigo diciendo y lo sigo manteniendo, y esa es mi verdad, es que fue un regalo de Dios, porque hay atajadas como portero que son instintivas y esas son las que son muy cerca, que te la desvían y haces un acto reflejo y la puedes atajar, pero ese era un balón muy largo, sí. Era tiempo en una situación de reflejo para hacerlo. El balón pasó por las piernas de Salinas y el balón es muy largo. Entonces, realmente cuando yo me di cuenta que había atajado el balón es cuando el balón me pega en la mano. Entonces, después de eso, yo volteo a ver quién me jaló, porque fue un regalo del cielo esa tajada, y posteriormente vino el gol con el que
salimos campeones y prácticamente se cierra un proceso de 13 años, largos años, en donde yo conocía muchísima gente, Mimo, que veía en la calle, vecinos, que yo los veía, siempre los saludaba. Sí. Y después de ese título, a los veía los mismos con las playeras de América. Le digo, oye, ¿por qué nunca me dijiste que eras americanista? Me dice, es que ya 13 años de burlas y de sacrificios y de estar soportando todo. Y bueno, pues es parte de... Y bien lo decías, ¿no? En esa entrevista que te hicieron al final, hoy todo el mundo se pone la playera del América, ¿no? De hace 13 años. Mírate, fue una tajada que, si bien dices, todo el mundo recuerda y que está escrita con letras de oro. Esa imagen debería estar de oro ahí en Cuapa, porque fueron 13 años. Y fíjate que hablando de ese momento y de tu trayectoria con el América, mucha gente, y ahí sí empiezo, porque sí me preguntaron mucho. La primera es, ¿por qué jugabas de pants y no de short? Yo cuando empiezo mi carrera, yo jugaba de short, normal, siempre con short. Posteriormente, toda mi época en Pumas y después en Veracruz, el inicio de las temporadas que jugué allá, que fueron 7 años, era también con short. Pero las canchas de entrenamiento y las canchas en el Pirata Fuente eran muy duras con el calor que hacía y regularmente las porterías estaban sin pasto. Entonces... yo entrenaba siempre con pants y manga corta y salía a jugar con short y manga larga, o sea, a la inversa. Entonces un día dije, bueno, voy a jugar como entreno, porque mismo cuando eres portero y sales por un balón y traes short, y en aquel entonces que salías y te quemabas prácticamente la piel, claro. Las molestias. En la noche se te pega la sábana, tenías que ponerte una especie de dona que tenías que fabricarte para que no se te pegara la pijama, claro. Y siempre se te pegaba involuntariamente. Y eso tardaba mucho. La costra, cada vez que entrenabas, otra vez se te caía. Entonces era un tiempo, a lo mejor te echabas 1 o 2 semanas con molestias para poderte tirar de ese lado. Entonces dije, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Qué necesidad? Si salgo a jugar con pants, me voy a quitar todo ese tema de problemática. Y así fue. Entonces empecé a jugar con pants y manga corta y así prácticamente los últimos 15 o 18 años de mi carrera fueron así. La verdad es que sí, te entiendo perfectamente. Mi papá fue portero y también, bueno, en las ligas bancarias, porque él jugó en la bancaria. Yo practiqué con él 6 meses. Me dijo, bueno, jugamos de todo, pero me dijo, ¿te interesa? Le dije, bueno, quiero ver qué se siente, ¿no? En los entrenamientos, todo este rollo. Y te entiendo perfectamente, sí duele el cuerpo horrible. Y ustedes, la verdad, sí es mis respetos, porque aparte de todo es el entrenamiento completo y absolutamente diferente. O sea, nada que ver con el entrenamiento. Es muy físico y duras hasta 4 horas entrenando, más que ellos. Entonces sí, completamente se entiende. Y mis respetos, mi querido Adolfo, la verdad es que sí, mis respetos. Otra de las que también va por ahí de la gente, y esa sí me la preguntaron mucho, ¿por qué? ¿Por qué se fue Adolfo Ríos si estaba en un momento, o sea, físicamente, la edad? Hoy hay porteros que llegan hasta los 46 años, Adolfo. Mira, yo platicaba con mi familia y lo platiqué desde siempre. Desde que me casé, yo le decía a mi esposa, yo me quiero retirar en mi mejor momento. Okay. Que la gente me recuerde a ese nivel. No claro. Que termine una carrera de tantos años en donde esté en la banca de un equipo, de otro equipo, porque ya no me vean con la capacidad para seguir siendo titular. Entonces yo creo que me recuerden en el nivel que yo sueño llegar a alcanzar. Y así fue, gracias a Dios, porque todavía cuando yo me retiro, tuve ahí mismo en América me ofrecieron contrato, Javier Pérez Stoifer me ofreció contrato, sí. Me llamaron de Jorge Campos, me habló que muy amigo de Herrerías cuando era dueño de Veracruz y me invitaron a hacerme un contrato de 3 años en Veracruz. Luis García. ¿Tenías un rato? Sí, que era presidente de Morelia en aquel entonces. Sí. Luis García ofreció también contrato en Morelia. Entonces hubo 3 o 4 equipos que me buscaron, pero ya no era un tema negociable. Yo les agradecí, por supuesto, la invitación, pero ya tenía yo esa decisión tomada. Un año antes de retirarme, yo ya había hablado con la directiva de América para decirles que era mi último año ya de jugar al fútbol y que yo quería retirarme en un excelente nivel y gracias a Dios lo pude conseguir. Oye, fíjate que aquí dice Alberto
TBC7, que sí, hablando después de ese tipo, del retiro, ¿te gustaría regresar a la América como entrenador o como directivo de la América? Mira, esa pregunta, si me la habían hecho hace algunos años, yo te diría, ¿sabes qué? No me gustaría regresar a vivir a la Ciudad de México porque mis hijos y mi familia están acá en Querétaro. Claro. Pero hoy en día mis hijos ya se casaron. Entonces, cada evento que yo tengo, cada proyecto que yo tengo, mi esposa me acompaña a cada uno de ellos. Entonces, hoy en día sí podría pensar y soñar en tomar algún proyecto que en algún momento me ofrecieron otros equipos para moverme de Querétaro y yo en ese momento no acepté. Y hoy, lógicamente, las puertas las tenemos abiertas con proyectos que se puedan presentar en un momento dado. O sea que si América te buscara para director deportivo, Adolfo Ríos está completamente listo. Mira, no quisiera yo ponerme Sí, no, pero de yo poner pasar. el nombre para eso, pero lógicamente nuestra intención es que hoy en día tenemos un tiempo disponible que antes no contábamos y eso es una realidad. Oye, y fíjate, hay otra ¿qué opinas tú de la presión que actualmente viven los porteros, no solamente los de la América, sino todos por lo mismo de las redes sociales, por lo mismo, porque cuando estás en un equipo, y eso lo dice JCRMSK, aquí está, lo menciona, ¿y qué opinas de los abucheos? Porque hoy la presión es completamente diferente, no había redes sociales en aquellos días como platicábamos, pero hoy sí se nota demasiado el ataque, no solamente a uno, a varios, le ha tocado al Bicho, a Messi, a Mbappé. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, es parte de todo un desarrollo, no solamente a nivel emocional con los jugadores, porque hoy en día también todo lo que significan las redes es una plataforma espectacular, que si se hace como tiene que hacerse, es una bendición prácticamente poder llegar a tantísima gente que antes no podía llegar. Entonces, lógicamente la presión va a existir siempre. La posición de la portería es la posición más complicada, es la más ingrata, es la más sufrida, pero es la más hermosa para los que decidimos jugar esa posición. Entonces, ya sabemos lo que significa. Desde que yo era niño, yo sabía la carga de la posición. Sabía que si me iba bien en un partido, los mismos papás de mis compañeros me iban a decir, qué bien, Adolfo. Pero si cometía de repente un error, yo sabía que, bueno, pues te equivocaste, pero bueno, para la otra. O sea, ese riesgo tú lo conoces desde que te pones en la posición. Entonces, no es un tema nuevo. No es de que ahora un portero diga, y es que la presión me está matando. Tú sabes qué tipo de presión estás dispuesto a sufrir y principalmente en primera división. Todos para llegar a primera división ya pasaron por pruebas increíbles, por situaciones complicadas para llegar a ser titulares en primera división. Entonces, toda la cuestión de críticas es normal, pero es algo a lo que se tiene que acostumbrar. La presión en la posición es algo al que tiene que ser parte de la vida del portero. Si tú no sabes aguantar una presión, ni siquiera estarías ahí. Todos los que están hoy en día en la posición de porteros es porque ya pasaron por esa etapa de críticas, de sufrimiento, de altibajos, de todo lo que representa estar en la posición. Entonces, están capacitados y mentalizados para aguantar una presión. Ciertamente, hay momentos, y esos momentos ¿con qué tienen que ver? No solamente con una situación futbolística, no solamente con una cuestión mediática, no solamente con una crítica de los aficionados contrarios de los equipos, sino también con una crítica de tus propios aficionados. Pero principalmente es cómo estás tú físicamente o emocionalmente para poder aguantar lo que viene y demostrar lo que tú eres. ¿Sí crees que eso lleve a un bajo rendimiento? El hecho le pasó ahorita a Oscar Jiménez. ¿Tú crees que este tipo de ataques que recibió, abucheos y demás, le haya afectado al rendimiento en cancha? ¿Y qué le dirías tú? O sea, ¿qué le dirías tú a un portero que está recibiendo, independientemente si es Oscar o el que sea? ¿Tú qué le dirías a un portero que está recibiendo, pues, un mal momento? Abucheos, está en mal momento, los goles incluso a veces ven hasta raros que un portero de ese calibre que está en América reciba un gol de ese tipo de goles que recibió en los últimos partidos. Mira, me voy a remontar un poquito en el tiempo, cuando Memo estaba en América antes de irse a Europa. Él comenzó con una situación muy similar a la que tiene hoy en día Oscar Jiménez. De hecho, tuve la posibilidad de hablar con Memo cuando él me dijo, Adolfo, estoy pasando una situación complicada en América, la gente se está metiendo conmigo,
hay una propuesta para ir a Europa, ¿qué me recomiendas? Entonces yo lo que le dije es, Memo, ese es el tiempo de que tú te vayas. Es Claro. tiempo de que te quites una situación de presión y que busques trascender a nivel internacional. Porque hoy en día, en toda nuestra historia, en Europa, como portero titular en equipos europeos, no ha habido. Entonces tú serías el primero en abrir esa puerta. Claro. Entonces, él tomó esa decisión, la tomó bien, por supuesto, y se fue a Europa. Posteriormente, cuando regresó a América, llegó ya en un nivel distinto de decir, vengo otra vez a América y aquella situación complicada que viví ya la superé estando en otros equipos en Europa y llego con un currículum mucho más importante al equipo de sus amores. Entonces, no es una situación solamente de un portero. O sea, en este caso, lógicamente las críticas van a existir siempre. Y también quiero resaltar, ciertamente el portero es responsable, en este caso, Oscar, de algunos de los goles, pero no de todos. Yo creo que se le ha cargado la mano. Ok. Que la posición en sí es muy ingrata. Sí. Pero hay jugadas, y yo estaba analizando cada una de ellas, y hay muchas jugadas en las que terminan siendo goles, en donde es una acumulación de equivocaciones y de achiques a destiempo y de situaciones desorganizadas defensivamente. Defensivamente quiero decir de todo el equipo, o sea, Claro. no solamente de los 4 o 5 en un momento dado, si juegan con línea 4 o 5 que están en la defensa, porque el primer defensa cuando se pierde el balón es el delantero. Es el delantero. Sí, Entonces, claro. en esta situación, analizando los goles, vamos viendo que se va haciendo una acumulación de achiques a destiempo, de pérdidas de balón, de situaciones de coberturas tardías y que al final terminan siendo goles por una acumulación de equivocaciones del equipo en general. Sí, en general, sí, Lógicamente, claro. a quien se le va a cargar el gol es al portero, pero eso es algo que tenemos que entender absolutamente todos los que hemos sido porteros. Sí, y este América sí carece, ¿no? Sí le falta un trabajo defensivo que es el que se nota. Son 14 goles, incluso no es tanto, pero son 14 goles que ha recibido el equipo. ¿Qué le falta a este América, Adolfo, para ser campeón? Ahorita que lo estás viendo, ya no solamente este torneo, ya llevamos 5. No queremos llegar a 13, eso sí no queremos, y ojalá que no, pero ya van casi 5 años sin ser campeones. ¿Qué le falta a la América para ser campeón? Mira, es que no hay una situación en la cual alguien define y te diga qué te falta para ser campeón. Es un proceso. Ese proceso me parece a mí que el Tan Ortiz ha trabajado bien, porque literalmente me parece a mí que sin tener grandes figuras, porque literalmente tiene jugadores jóvenes, sí, internacionales, por supuesto, pero no tiene grandes figuras consagradas. En antaño, los goles que llegaban a América tenían que venir con un prestigio ya ganado en cualquier otro equipo para poder llegar con credenciales y sumar a un equipo como América. Entonces, esa situación que te generaba, que tenías garantía en la cuestión de los jugadores extranjeros que podían llegar para poder hacer la diferencia futbolísticamente hablando. No quiero decir con esto que los que están no hagan la diferencia, porque hoy en día los jugadores extranjeros que hay en América se ponen un overall y trabajan espectacularmente. No todos. Hay algunos que han quedado a deber, pero los jóvenes principalmente están trabajando y poniéndose ese overall dentro de la cancha, peleando cada partido. Lógicamente, el Tano está haciendo lo que puede con lo que tiene. Porque si nos vamos a un tema de comparar equipos con cuestiones de sueldos o de costo de extranjeros, América no está hasta arriba. Hay otros equipos que tienen una nómina mucho más alta y tienen una cuestión de sueldos y de incluso situaciones de traer jugadores en otro nivel que América. Y esa situación en un momento dado es sano para América, para no estar en una situación de tener que despilfarrar como en algunas ocasiones se hizo, y que hoy en día con el trabajo le alcance para poder llegar. Yo creo que América va por el camino. El problema acá, literalmente, es que viene un tipo de presión como siempre la ha habido en América. Y esa presión tiene que acostumbrarse el técnico, los jugadores, las familias de los jugadores a soportar esa presión
para poder cerrar filas y buscar, en base al trabajo, un campeonato. El torneo Es que pasado sí. muy bien. Sí, sí. La Vamos a verdad ver. es que hoy día las redes sociales sí están influyendo mucho, aunque tal vez digan que no. Yo creo que sí están influyendo mucho. Y bueno, pues sí, yo creo que también otra de las partes que el americanismo quiere es que regresen esas contrataciones que decías tú. No se trata de tener que en cantidad, sino calidad, ¿no? En tus tiempos, los extranjeros que venían eran otro nivel. Por ejemplo, Iván Zamorano. Pero también tenías a un Luis Hernández, también tenías a un Pavel Pardo y así sucesivamente. Hoy, la verdad, el americanismo piensa que el plantel, no, aunque sí es vasto, no es el de calidad y como lo mencionabas tú. A Malagón lo conoces, lo has llevado, tienes algo de Malagón que te llegue, algún tipo de cualidad que tengas de Luis Ángel. Mira, de entrada somos michoacanos los dos, entonces Eso sí, 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 sí. este es un arquero bien trabajado, es un arquero Ok. que tiene ya un recorrido en haber estado en Necaxa como titular. Ujú. Lógicamente, él llegó sabiendo que iba a pelear una posición. Él llegó sabiendo que no era un tema de que porque vengo de ser titular, ahora me van a dar la titularidad acá en América. Sí, no, Pues un no, no, tema no. que ya Oscar había esperado mucho tiempo una posibilidad y una oportunidad para ser titular. Ahora, todo lo que representa eso es una competencia. O sea, es normal que un arquero que llegó como titular y que ahora está como suplente busque una oportunidad. Y tarde o temprano va a llegar esa oportunidad. Y Claro. así como en un momento dado hoy se tiene una oportunidad Oscar Jiménez, en algún momento la tendrá también Malagón. Y la intención para ambos es desearles que les vaya muy bien, que de verdad ellos puedan disfrutar esa posición en un equipo, el equipo más importante de nuestro país, y que esa situación determine que ellos dentro de la portería terminen también haciendo historia. Bueno, así es. Oye, Adolfo, te quiero agradecer de verdad muchísimo por tomarte la llamada, por tomar la invitación. ¿Hay americanismo nuevo? Hay americanismo que de 2013, 2018 incluso, para acá, ¿no? Pero a mí, yo siempre, y tú lo sabes, en el canal siempre he tratado de que la gente con videos recuerde y aprenda de esta historia, porque esto es un equipo que tiene una historia basta, basta, basta. ¿Cómo te gustaría que el americanismo nuevo investigara de ti, te recordara con aquella tajada? ¿Cómo te gustaría que fueras recordado para todo el americanismo? Mira, yo creo que en ese sentido, Mimo, gracias a ustedes que nos dan esa posibilidad de poder compartir todo ese tipo de momentos, pero me parece que esto va de generación en generación, Claro. porque hoy en día yo me encuentro a mucha gente que son abuelos y que cuando voy y me encuentran en la calle o voy a algún evento y todo esto, lo primero que hacen es decirle a su nieto, mira a él, y le sacan en ese momento el teléfono y le ponen las fotos y le ponen. Entonces, Sí, después me lo vuelvo a encontrar y ya los niños son los que me saludan y me conocen porque el abuelo les dio esa información o claro. el papá les dio esa información. Entonces, manejaste y mencionaste el tema de redes sociales que lógicamente bien manejados tenemos esa bendición de Ujú. que sigamos manteniéndonos vigentes, a pesar de que yo tengo más de 18 años que me retiré. Hoy en día sigo dando clínicas de porteros, sigo yendo a eventos en donde la gente me espera y me invita. Entonces, gracias a Dios, esa situación determina algo, que lo que tú hiciste y sembraste y dejaste dentro de la cancha, hoy lo sigues cosechando fuera de la cancha, pero porque también fuera de la cancha debes sembrar. Claro. El americanismo te espera, Adolfo, ¿eh? La verdad es que, y si verdad vieras las preguntas, todas muy relacionadas a eso, que regrese, que por favor, que si no le gustaría ser entrenador de porteros en el América, director deportivo, que regrese y que regrese. Te quieren ver de regreso en el América, Adolfo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti también. Yo creo que, mira, los tiempos de Dios son perfectos. Y si va a llegar en algún momento aquí o en otro lugar o lógicamente en algún momento alguna invitación, seremos pacientes y disfrutaremos lo que hoy en día nos sigue dando el haber sido jugadores de primera división en todos los equipos, en donde tuve la bendición de jugar y principalmente en el equipo de alguna manera que es de todos, que es la selección nacional. Así Entonces, es. yo creo que soy un agradecido con Dios de haber tenido esa carrera.
Y también agradecidos nosotros por haber tenido aquí, de verdad, a veces digo, hasta me pongo nervioso. Siempre que hablo con grandes jugadores, con todos me pongo nervioso y la verdad es que verte, es que yo estaba ahí en ese estadio, como tú dijiste, como estaba yo ahí y ahora poder platicar contigo siempre ha sido un sueño para mí y espero realmente que no sea la última vez. Te agradezco muchísimo y bueno, pues espero que te haya gustado. Por supuesto que sí, muchas gracias, Mimo, abrazo fuerte y bendiciones para todos por allá. Muchas gracias a todos también, por supuesto. Esto fue, y por supuesto, Adolfo, esto fue el cafecito azul crema.